Muchas fronteras alrededor del mundo son extrañas. Y hoy echaremos un vistazo más de cerca a algunas de las fronteras más inusuales y distintivas del mundo. Las fronteras tienen mucha importancia geográficamente, políticamente, históricamente y culturalmente. Separan países y pueden tener un significado real para nuestro mundo. A veces marcadas por banderas, puestos de control, guardias o violencia, las fronteras pueden lucir diferentes, dependiendo del lugar. Ya sean formadas a través de conflictos o cooperación, ya sean acordadas o disputadas, las fronteras pueden contar una historia de las personas, nuestro planeta y las historias de donde se encuentran las naciones. En algunos lugares, las fronteras nacionales pueden adquirir vida propia, representando una convergencia única de países o características topográficas. Entonces, ¿qué pasa con las fronteras? ¿Son destinadas a dividir o arbitrarias? ¿Qué nos hizo trazar estas divisiones tal como son? Si bien hay muchas fronteras famosas conocidas por los conflictos y la violencia, como entre Corea del Norte y Corea del Sur, Israel y Palestina, y Rusia y Ucrania, hay muchas otras que son más pacíficas, como la frontera entre Estados Unidos y Canadá, que se considera la frontera indefensa más larga del mundo. Hay muchas fronteras nacionales marcadas por impresionantes características geográficas, arquitectura hecha por el hombre y más. Exploremos algunas de las fronteras más fascinantes del mundo. No es raro el conflicto y la distancia entre países en fronteras naturales. Aún así, la apariencia, la historia y los contextos culturales de algunas fronteras pueden ser especialmente únicos y distintos. Esto es especialmente cierto en el Medio Oriente, donde muchos territorios y fronteras son fuertemente disputados. La frontera entre Afganistán y Pakistán es especialmente distintiva. La puerta de Torkham se encuentra entre los dos estados, que es un cruce de frontera clave y una pieza de infraestructura visualmente impresionante que divide los estados. La puerta es un cruce fronterizo muy transitado entre dos estados. Sin embargo, la puerta de Torkham es especialmente conocida por su violencia y peligro. El cruce en Torkham está controlado en el lado afgano por soldados talibanes armados, y a menudo se imponen controles estrictos a los peatones que cruzan allí. A veces, multitudes son expulsadas de la frontera por talibanes. Sin embargo, la reciente salida del presidente Ashraf Ghani significó el deterioro de las fuerzas afganas, lo que necesitó la cooperación de las autoridades pakistaníes con los talibanes para asegurar que las fronteras permanezcan adecuadamente dotadas de personal y ordenadas. No obstante, durante los últimos años, ambos lados de la frontera han acusado a los otros de albergar grupos militantes y permitir ataques a través de la frontera. Pakistán construyó una larga valla metálica a través de montañas nevadas y barrancos peligrosos a lo largo de su frontera de 1.600 millas de longitud, y ha equipado la frontera con cámaras, torres de vigilancia, más de 800 drones y más de 440 fuertes, solo en la región del noroeste. Este ejemplo de una frontera fuertemente vigilada es indicativo de disputas políticas más profundas e historias entrelazadas que separan a los dos estados nacionales. Pero una frontera fortificada, aunque interesante, no es particularmente extraña, como veremos más adelante en nuestra lista. Primero, vayamos a África. El continente de África alberga muchas fronteras únicas entre países. Existen 54 países en África, más 2 en disputa. Una frontera única entre España y Marruecos, donde el país europeo y el país africano están divididos por altas vallas destinadas a desalentar la inmigración ilegal entre países. Esta frontera demuestra cómo la criminalización de la inmigración de personas indocumentadas puede avanzar mediante el diseño de las fronteras. España ocupa varios pequeños pedazos de tierra adyacentes a Marruecos que adquirió durante la Guerra Española con las fuerzas musulmanas durante los siglos XV y XVI. España originalmente tomó estas áreas estratégicamente para monitorear estas fuerzas. Estos son pequeños territorios soberanos, incluyendo el suelo rocoso de Peñón de Vélez de la Gomera. Peñón de Vélez de la Gomera era una pequeña isla rocosa natural hasta la década de 1930, cuando una tormenta depositó grandes cantidades de arena entre la isla y el continente, lo que creó un tómbolo o una isla de marea. Esta península marca la barrera terrestre más corta del mundo, con solo 85 metros de longitud. Actualmente, las autoridades marroquíes han exigido que el territorio sea devuelto a Marruecos. Otra frontera notable es la que existe entre Lesoto y Sudáfrica, ya que Lesoto está completamente rodeado por Sudáfrica. Hay 11 fronteras funcionales por carretera entre los dos estados. Lesoto es un paraíso natural con hermosas cascadas, una cultura rica, altas cumbres montañosas, vistas impresionantes. Hemos discutido sobre fronteras disputadas y polémicas. Pero ¿qué sucede con aquellas que son una tierra de nadie en cierto modo? ¿Territorios evitados por naciones? Este es el caso de una parte de la frontera entre Egipto y Sudán. Un tramo de desierto sin carreteras llamado Bir Tawil
ubicado entre los dos países, está deshabitado y no deseado porque ambos países prefieren sus propias líneas de frontera históricas. Debido a que sus reclamaciones de tierra se debilitarían al aceptar Bir Tawil como propio, ni Egipto ni Sudán reclamarán dicha tierra, a pesar de que Bir Tawil es habitable. Muchos, sean organizaciones o individuos, han intentado reclamar la tierra sin mucho éxito internacional. A diferencia de Bir Tawil, Asia está llena de notables puntos de referencia empleados para dividir países, como veremos. En Asia, como en muchas partes del mundo, existen muchas fronteras nacionales únicas. A veces se usan características geológicas para dividir naciones. Un ejemplo que destaca en particular es la frontera entre China y Nepal. El monte Everest se alza a 29.000 pies de altura entre China y Nepal, separando a los dos países. Otro es la frontera entre China y Vietnam, donde las cascadas marcan la división. Las cataratas Van Gogh de Tian separan a los dos países, indicando otro marcador geológico de las fronteras nacionales. De manera similar, un sendero de senderismo muy popular llamado Sandak Phu Trail recorre la frontera entre India y Nepal. Otra frontera geológica se encuentra donde se encuentran Laos, Myanmar y Tailandia, a lo que se llama el Triángulo Dorado. El Triángulo Dorado es donde se encuentran los ríos Ruak y Mekong. En el lado tailandés del Triángulo Dorado, una gigantesca estatua de Buda dorado marca esta convergencia de ríos y los tres países. Solo espera hasta que estemos en Europa, donde las cosas se ponen interesantes. Europa alberga 44 estados soberanos. Quizás desconozcas que existen en el continente numerosas fronteras extrañas, hermosas y curiosas que captan la atención mundial. Entre las paredes del Vaticano, un laberinto que une a 3 países europeos, un montón de piedras donde se encuentran 3 zonas horarias y más, hay muchas fronteras extrañas para que exploremos. ¿Dónde se encuentran las fronteras más insólitas de Europa? Echemos un vistazo. Una de las fronteras más famosas de Europa es la de la Ciudad del Vaticano, que está rodeada por una impresionante frontera amurallada. La Ciudad del Vaticano es un estado-ciudad independiente, que está situado en el área urbana de Roma, Italia. El Vaticano es el estado independiente más pequeño del mundo, con un área de 49 hectáreas, y la frontera más corta del mundo, con solo 2 millas cuadradas. Sí, escuchaste bien eso. Es tan pequeño. El Vaticano es un ejemplo de lo que se conoce como un enclave, un territorio que está completamente rodeado por el territorio de otro estado, que en este caso sería Italia. La Ciudad del Vaticano fue creada como un estado independiente por los Pactos de Letrán en 1929, que tuvo lugar entre la Santa Sede y el Reino de Italia. Los edificios se destinaron a crear la frontera entre el Vaticano y Roma, y una pequeña parte de la frontera del muro moderno se construyó para complementar este límite. El territorio del Vaticano incluye la Plaza de San Pedro, que se distingue del territorio italiano a través de una línea blanca a lo largo del límite de la plaza. El Vaticano no es el único país sin salida al mar rodeado por Italia. Sin embargo, San Marino es un microestado completamente independiente de solo 23 millas cuadradas, lo que lo convierte en el 5º país más pequeño del mundo. La frontera está entre 2 regiones de Emilia-Romagna y Marche. Otra frontera famosa converge en el laberinto de arbustos al aire libre más grande de Europa, donde se encuentran los Países Bajos, Bélgica y Alemania. El laberinto Drielandenpunt fue diseñado por un paisajista británico llamado Adrian Fisher, quien utilizó 17.000 esquejes de carpe para crear el laberinto. El laberinto está ubicado en la parte más sureste y alta de los Países Bajos, y se dice que se tarda hasta 1 hora en completarlo. Los visitantes pueden subir a una plataforma central para ver a la distancia los 3 países. En la entrada del laberinto hay un techo en forma de una mariposa gigante, lo que hace esta frontera aún más única. Más allá de esto, hay un gran parque acuático cerca del laberinto, que fue creado por docenas de fuentes, así como numerosas otras actividades recreativas para que los visitantes del laberinto exploren, como un parque infantil, tiro al plato y tiro con arco. También hay juegos de contrabando donde los visitantes pueden recrear el paso de los contrabandistas que buscan ahorrar dinero cruzando fronteras, y un restaurante llamado La Taberna Borderstone. Evidentemente, la frontera entre los Países Bajos, Bélgica y Alemania es un sitio único para visitar, pero es solo una de las muchas fronteras inusuales y fascinantes en Europa y el mundo. ¿Dónde más hay fronteras intrigantes como el laberinto Drielandenpunt? ¡Descubrámoslo! El Trerikreusa es otro gran ejemplo de una frontera única entre países. Donde el extremo norte de Noruega alcanza tanto a Finlandia como a Rusia, hay otra frontera de 3 países con un hito que marca su convergencia. El hecho de que los 3 países estén en esta frontera no es su único aspecto único. En este nexo de Finlandia, Noruega y Rusia, puedes saltar hacia adelante o hacia atrás 2 horas, dependiendo de qué frontera cruces. Usualmente, en una frontera de zona horaria, solo ajustas 1 hora a la vez.
Sin embargo, la forma de gancho de Noruega hace que se encuentre tanto con Finlandia como con Rusia, lo que provoca que las zonas horarias de la hora central europea, la hora del este de Europa y la hora aún más al este de Europa se encuentren todas. Cuando Noruega sigue la hora estándar de Europa Central, esto significa que Noruega está en hora media de Greenwich, el estándar utilizado para conciliar todas las zonas horarias, más una. En este punto del año, Finlandia se encuentra en GMT más 2, mientras que la parte de Rusia que limita con estos países está en GMT más 3. Entre los países de Polonia y Ucrania, famosamente se creó un arte terrestre transfronterizo por el artista Jaroslaw Kosiara en 2011, que fue diseñado para borrar simbólicamente las divisiones entre los dos países. Este arte terrestre se hizo en una parcela compartida por Hordish, Polonia, y Juárez, Ucrania. El arte basado en el paisaje entre los países incluye imágenes de peces gigantes, llamados peces de círculo de cultivo, arados en césped, que se suponía que mostraban la unidad entre los países. Kosiara creó el pez temporal, plantando semillas en un diseño con forma de pez. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 7.7 millones de personas han huido de Ucrania tras la invasión de Rusia al país, y muchos ucranianos han buscado refugio en países vecinos como Polonia. Más de 4 millones han emigrado a Polonia, y aún más se han trasladado a Rumania, Rusia, Hungría, Moldavia, Eslovaquia y Bielorrusia. La frontera entre Noruega y Suecia se destaca como un lugar con movilidad transfronteriza y comercio floreciente, con más de 25.000 personas que cruzan la frontera para llegar a trabajar cada día. Se dice que la frontera entre Noruega y Suecia es eficiente y funciona sin problemas, lo cual es sorprendente dado los comunes disputas y fuerte vigilancia entre fronteras. Los países comparten similitudes culturales, entienden sus idiomas y tienen una historia conjunta desde 1814 hasta 1905. Noruega y Suecia, parte de una unión de pasaportes desde los años 50, cooperan intensamente para permitir viajes sin identificación entre ellos y otros estados nórdicos como Dinamarca, Finlandia e Islandia. Entre Noruega y Suecia, se ha eliminado una delgada franja de árboles para marcar la frontera nacional. Dado el acúmulo de nieve, los motonieves suelen usar el camino regularmente. La frontera entre Italia y Suiza también se conecta con los deportes de invierno. El Matterhorn, uno de los mayores picos alpinos, está en la frontera entre países. La frontera ha estado cambiando debido al cambio climático y al derretimiento de los glaciares. Aún así, los esquiadores disfrutan de la recreación en la frontera y en el Matterhorn. Uno de los cruces de frontera más elaborados de Europa es el de Bélgica y los Países Bajos, que zigzaguea a través de Baarle-Nassau, una ciudad holandesa que comparte una frontera entre los países, con su ciudad hermana belga, Baarle-Hertog, en el otro lado. Hay más de 2 docenas de parcelas de tierra pertenecientes a Bélgica incrustadas en los Países Bajos, algo así como un edredón de retazos, como resultado de los tratados medievales e intercambios de tierra a lo largo de los años. Cada lado de la ciudad tenía entre 10 o 20 enclaves del otro país, creando muchas secciones aisladas ubicadas en Bélgica, dentro de los Países Bajos y viceversa. Para un funcionamiento fluido, los países decidieron marcar su frontera con cruces blancas en el pavimento de la ciudad. Estos marcadores pasan por tiendas, almacenes, jardines y una cafetería con precisión. En un momento dado, había una ley holandesa que requería que los restaurantes cerraran temprano, pero en lugar de echar a los clientes, los meseros moverían a sus invitados a las mesas del lado belga del café. Las elecciones pueden ser difíciles, ya que las viviendas divididas por la frontera determinan su país según la ubicación de su puerta principal. Un límite similar corre entre Francia y Suiza. En un pequeño pueblo en la frontera llamado La Cour, el límite nacional divide el pueblo, las calles e incluso algunos edificios. La frontera atraviesa el Hotel Arbès, incluso divide una suite de luna de miel y su cama por la mitad. Otra característica única de un país europeo conecta a España con Portugal. En la frontera, las personas pueden tomar una tirolina desde España hasta Portugal. La tirolina es la primera tirolina transfronteriza que cruza sobre el río Guadiana. El río Miño también forma parte de la frontera entre España y Argentina. ¡Qué cruce de frontera tan divertido y único! Claramente, existen muchas fronteras interesantes en Europa. Muchas se cruzan libremente. Europa ofrece numerosas fronteras únicas por descubrir, desde senderos para motonieves hasta edificios y cafeterías partidos a la mitad. Pero dado que muchas de estas fronteras únicas fueron formadas por tratados y contratos de hace varios siglos, el Nuevo Mundo no tendrá ninguna frontera extraña, ¿verdad? Bueno, en América del Norte también hay algunas fronteras bastante increíbles e interesantes para que exploremos. La frontera entre Estados Unidos y Canadá en particular destaca, dado su considerable longitud, pero también por lo que se conoce como el slash, que divide visualmente al país.
La frontera entre Estados Unidos y Canadá es la más larga del mundo. Se extiende desde Maine hasta Alaska y atraviesa tierra, mar y naturaleza salvaje. A pesar de su naturaleza salvaje, la frontera no está intacta a las intervenciones humanas. Anualmente, los contribuyentes de Estados Unidos pagan, en promedio, medio asentimiento a la Comisión Internacional de Límites solo para deforestar cada pulgada de la frontera con Canadá. Con un presupuesto de $1.4 millones anuales, la Comisión Internacional de Límites mantiene clara la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Esta línea es conocida como el slash, y es una zona sin árboles que tiene 20 pies de ancho y cubre todo, desde islas aisladas hasta laderas empinadas. A través de bosques nacionales, montañas y tierras salvajes, el slash es predominantemente tan remoto que nadie visitará nunca la frontera, pero el límite se mantiene meticulosamente una vez cada 6 años a través de horas de trabajo manual. El objetivo inicial del slash era asegurarse de que la persona promedio supiera que está en la frontera, comenzando en la década de 1800, cuando la sección de tierra occidental de la frontera entre Estados Unidos y Canadá se estableció en el paralelo 49. Se cortó el slash y se pusieron más de 8,000 marcadores fronterizos, la mayoría aún presentes hoy. No obstante, sin un GPS en esa época, los marcadores fronterizos se situaron accidentalmente en zigzag, desplazándose al norte o sur de la frontera oficial aproximadamente 295 pies. Sin una cartografía suficiente, la frontera llegó a tener cortes irregulares, como en Point Roberts y el ángulo noroeste. A pesar de estos errores, el slash es un destino popular para muchos que aprecian su historia geográfica. Otro lugar famoso en la frontera entre Estados Unidos y Canadá es las Cataratas del Niágara. Las Cataratas del Niágara, una impresionante cascada que divide Nueva York y Canadá, brindan vistas espectaculares desde ambos lados. El cruce de frontera es accesible en bicicleta, coche o a pie por el puente Arcoíris, que está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año. Ambos lados ofrecen atracciones, impresionantes vistas de las cataratas y una rica cultura e historia. La frontera entre Estados Unidos y Canadá es única en América del Norte, pero no la única. El límite en la frontera sur de los Estados Unidos se ve distinto. La frontera entre Estados Unidos y México es la ruta migratoria terrestre más mortal, con cientos perdiendo la vida en riesgosos cruces desérticos. El año pasado, la Organización Internacional para las Migraciones registró 686 muertes y desapariciones, pero esto es limitado porque faltan datos. El área es muy remota y peligrosa, con mucha actividad criminal y de pandillas ocurriendo allí. La frontera de 1,951 millas es la más transitada del mundo y está sujeta a más de 300 millones de personas que la cruzan cada año. Además, algunas partes de la frontera se ven muy diferentes en cada lado, como la abarrotada zona urbana de Tijuana, México, y la parte más abandonada y remota de San Diego, en el lado opuesto de la frontera fuertemente vigilada. La dicotomía entre las ciudades mexicanas y estadounidenses, adyacentes a la frontera vigilada, y sus vallas y muros construidos por líderes estadounidenses, demuestra cuán politizada puede ser una frontera y la inmigración. No hace falta decir que la frontera sur de los Estados Unidos es completamente diferente a la frontera norte con Canadá. Otra frontera interesante para los Estados Unidos es una frontera marítima entre los Estados Unidos y Rusia. Podría sorprenderte al saber que dos islas rocosas, Big Diomede de Siberia y Little Diomede de Alaska, están a solo 2.4 millas de distancia en el estrecho de Bering. Si nadaras entre las islas, saltarías 21 horas hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, dependiendo de la dirección en la que nadaras. Las islas están en extremos opuestos de la línea internacional de cambio de fecha. Big Diomede se llama Isla del Mañana y Little Diomede es conocida como Isla del Ayer. La frontera, aunque está a unas pocas millas, muestra la gran distancia temporal entre estos países. Estas irregularidades no se limitan a América Latina y el Caribe, sino que son aún más prevalentes. En América Latina y el Caribe, con sus 33 países, existen muchas fronteras y límites fascinantes, tanto naturales como creados por el hombre, que merecen mención. Una de estas fronteras existe entre Costa Rica y Panamá, que están separados por el río Zixaola. Hay 3 lugares principales para cruzar la frontera: Paso Canoas en el oeste, Río Sereno en el centro y Guabito en el este. Para salir de Costa Rica, el país impone un impuesto de salida que debe pagarse antes de salir del país por tierra, ya sea en coche, a pie o en autobús. El impuesto es de $8. El cruce de frontera más oriental entre los dos países, en Zixaola, se encuentra a solo unos kilómetros del Mar Caribe. Lo que es único de este cruce es que hay un viejo puente tambaleante donde los viajeros cruzan el río. Las vistas panorámicas atraen a muchos turistas que cruzan la frontera más oriental entre Costa Rica y Panamá.
Otra frontera interesante existe donde se encuentran Argentina, Brasil y Paraguay, conocida como Tres Fronteras o la Triple Frontera. Tres Fronteras es un famoso triángulo fronterizo que marca la conexión entre Brasil, Argentina y Paraguay. En esta zona, la unión de los dos ríos más grandes del continente, el Iguazú y el Paraná, conforma una frontera triangular en T que define los límites de tres países. La Triple Frontera está cerca de las cataratas del Iguazú y algunas otras joyas naturales que atraen a muchos turistas anualmente. Aunque la región es conocida por altos niveles de actividad criminal como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el robo de propiedad intelectual, la región es conocida por ser étnicamente diversa con turistas y tres ciudades en tres países diferentes convergiendo. Recientemente, las ciudades locales construyeron un complejo recreativo donde los visitantes pueden ver los países vecinos, cada uno representado por un obelisco con los colores de su bandera. Se llama Parque Hito Tres Fronteras y permite a los turistas ver una vista panorámica de 180 grados del área circundante. Desde la plataforma, los visitantes pueden observar las densas selvas de Brasil y Argentina. Ligeramente al sur del tripunto se encuentra el Puente de la Integración, que fue inaugurado en 2022. El puente de 760 metros de largo conecta Paraguay con Brasil, al igual que el más congestionado Puente de la Amistad, que se encuentra río arriba. Sin duda, la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay es una de las fronteras más intrigantes del mundo, tanto geográfica como culturalmente. Otra frontera notable es la de Haití y la República Dominicana, que comparten una frontera y una isla. Debido a que ha habido mucha más deforestación en Haití y deforestación limitada en la República Dominicana, una vista aérea de la isla puede ser impresionante. Pero la división geográfica no es lo único que destaca en la frontera entre Haití y República Dominicana. En septiembre de 2023, la República Dominicana cerró todas las fronteras aéreas, terrestres y marítimas, con Haití debido a una disputa sobre un canal que se estaba construyendo en suelo haitiano, que se conectaba a un río compartido. Se decía que la crisis diplomática sobre el canal que desviaba agua del río tenía un impacto negativo en los agricultores dominicanos y en el medio ambiente local. A pesar del conflicto, hay una fuerte conexión entre los países fronterizos. Haití es el tercer socio comercial más grande de la República Dominicana, con $1.000 millones en exportaciones a Haití en 2022 y $11 millones en importaciones, además de $430 millones en comercio informal en la frontera hasta 2017. La frontera entre los países también está asociada con cruces ilegales de frontera, tráfico de personas y ventas de contrabando, que también hacen distintiva la frontera. La República Dominicana ha iniciado la construcción de un muro de 118 millas en su frontera. Claramente, las fronteras son más que simples divisiones geológicas entre bosques y deforestación. Son más que un simple muro divisorio entre países. Las fronteras son símbolos de intercambio económico, conflicto político y separación de recursos. Al igual que la división rígida entre la deforestación y los bosques saludables que se ve entre la República Dominicana y Haití, lo mismo puede observarse en una vista aérea de Brasil y Bolivia. La intensa deforestación en Brasil en comparación con los bosques biodiversos en Bolivia demuestra visiblemente una divergencia ambiental entre los dos países. El río Pepiriguazú separa a los dos países y sus tierras forestales de aspecto muy diferente. Al sur de la frontera boscosa de Brasil y Bolivia se encuentra la frontera entre Argentina y Chile. Allí, una frontera extraña marca el límite. Una estatua de Jesucristo marca la frontera entre Argentina y Chile. La estatua fue inaugurada en 1904 como símbolo de la resolución pacífica de la disputa fronteriza entre los países y es conocida como el Cristo Redentor de los Andes. Se encuentra en la cima del Paso de la Cumbre, ubicado en la cordillera de los Andes. La estatua fue encargada por la Iglesia Católica y fue creada por el escultor Mateo Alonso de Buenos Aires. Una inscripción que dice: «Se desplomarán primero estas montañas antes que argentinos y chilenos rompan la paz jurada a los pies del Cristo Redentor». Se encuentra en la base de la estatua. Claramente, América Latina, como muchas otras partes del mundo, alberga muchas fronteras inusuales e interesantes. Ya sean ríos, estatuas o deforestación, hay muchas formas en que se ven las fronteras entre los países de América Latina. Está claro que las fronteras nacionales pueden variar ampliamente. En ciertos lugares, las fronteras están muy militarizadas, resguardadas y en disputa. Muros, vallas y guardias fuertemente armados dividen a los países entre sí. Por otro lado, algunas fronteras se dividen naturalmente por características geológicas, como montañas y ríos, o por franjas de deforestación selectiva. Algunas naciones están rodeadas por otras, mientras que otras están integradas entre sí. Las fronteras pueden alterar nuestra percepción del tiempo, avanzando o retrocediendo horas en distintos límites.
En otras regiones, banderas, estatuas, líneas y exhibiciones de arte marcan las fronteras nacionales. En algunos lugares, las personas pueden cruzarlas libremente caminando, en tirolina o por un puente. Como se puede observar, las fronteras pueden variar mucho según la región del mundo. Las fronteras nos cuentan historias sobre las relaciones entre los países que las comparten. Las fronteras toman diversas formas. Tal vez todas las fronteras son únicas. Ninguna es exactamente igual a otra.